Buenas, buenas. 11 de octubre, 2:21 de la tarde. El día de ayer, en la comisión de la Asamblea Legislativa, la Comisión de Ingreso y Gasto Público, se apersonó el fiscal general de la República, Carlos Díaz, para someterse a las preguntas que tuvieran los diputados sobre la situación, ¿verdad? A raíz de la vinculación que se le ha hecho con una sociedad en la que aparece como fiscal justamente, ya eso es bastante conocido, y en donde hay una persona que está vinculada a una investigación por algunos delitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este video? ¿Ahondar más en la acusación del fiscal? No. O en la acusación no, sino en la referencia que se hace de la presencia del fiscal en esa sociedad. No, ese no es el propósito. Em, es resumir puntualmente qué fue lo que sucedió y lanzar algunos tipos de cuestionamientos. Cuestionamientos me refiero a dudas que quedan en el aire. Número uno, ¿por qué en esa comisión, voy a pecar de ignorante, por qué en esa comisión? Si la persona está vinculada con la persona cuestionada, no el fiscal, sino la persona que figura en la sociedad está cuestionada, ¿por qué tenían que recibir al fiscal en esa comisión y no, por ejemplo, en la de seguridad y narcotráfico, por ejemplo? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿por qué específicamente esa comisión? Entonces, esa es la primera duda que a mí me salta particularmente, pero repito, por un tema de ignorancia a raíz del marco legal en ese sentido. Pero ahora vamos a ir un poquito al contexto de cómo se desarrolló esto. Porque si alguien quiere ver el video completo de toda la comparecencia, está en el canal de la Asamblea. Eso es totalmente público. Sin embargo, hay que anotar algunas cosas y después cada quien puede revisar el video y determinar si eso pasó o no pasó así. ¿Ok? ¿Y qué sensación le queda a cada uno? Primero. Se reúnen todos los diputados, van a hacer la previa, ¿verdad?, al inicio de la sesión, comienzan a ver el tema de las mociones y en eso llega el fiscal. Llega el fiscal, Dinora Barquero, la diputada Dinora Barquero, que es la presidenta de esa comisión, hace entrar al fiscal, le da la bienvenida, como que comienza a agilizarse todo un poco, y a raíz de que al parecer algunos diputados, entre ellos los oficialistas, no sabían de que el fiscal general iba a llegar ese día. ¿Por qué? Eso lo pregunta en el minuto 33 antitos, más o menos lo pregunta Manuel Morales, el diputado propietario o sea, como el titular, digamos, de la bancada oficialista en esa comisión, pregunta que por qué no se informó. Al parecer hay dos mecanismos, ¿verdad? Uno es la notificación ya formal que se le hace a los diputados sobre quiénes van a formar parte o quiénes van a visitar la comparecencia. Y la otra es que en alguna sesión anterior se aprueba una moción para convocar al fiscal. Eso sí sucedió. Y sí se había convocado al fiscal, pero no se había definido fecha, es lo que se entiende. Ni fecha ni hora. Se había convocado al fiscal. Incluso el día anterior, o sea, el miércoles, porque hoy es viernes, esto pasó el día jueves, ayer, el día miércoles, cuando se consulta cuál es el orden del día en esa comisión, se indica de que, según lo que indica el diputado Morales, únicamente se van a ver mociones. Pero el mismo día, en horas de la mañana, la presidenta Dinora Barquero coordina con el fiscal para que visite la comisión. Y al parecer no hay un comunicado oficial, sino que se parte del hecho de que por haber aprobado la moción en una sesión anterior para convocar al fiscal, habría, entiendo yo, ¿verdad? Habría que estar listos para recibirlo pues en cualquier momento. Y esto el diputado Manuel Morales pues indica de que hay una queja o hace una anotación o un señalamiento de que eso imposibilita prepararse con las preguntas del caso para poder formulárselas al fiscal. En eso hay un pequeño intercambio, ¿verdad? De opiniones. En eso llega en el minuto 36 de ese video. De hecho, el video completo, el enlace lo voy a poner en la descripción. Em, Llega la diputada Acuña y la diputada, justamente por ahí del minuto 36, un poquito antes, la diputada Dinora Barquero, presidenta de la comisión, pues hace un increpa, por no decir regaña, ¿verdad? Pero si quieren, vean ese pedazo.
y ahí pueden definir si eso sucedió o no sucedió así. El tema es de que, pues, dependiendo de la persona, lo va a tomar como algo normal o como algo de repente un poquito fuera de tono o desproporcionado en una relación horizontal que hay entre todos los diputados. Pero bueno, el punto es el siguiente. El fiscal hace una intervención y voy a puntualizar y resumir lo que él dijo en su intervención lo más puntual posible. En 1992 entré a estudiar Derecho. Entre 1992 y 1997 trabaja en el bufete de un abogado que se llama Sergio Sánchez. Creo, bueno, el segundo apellido no lo preciso en este momento, solo anoté el primero. Fue mensajero, conserje y asistente jurídico. Fue ascendiendo de acuerdo a cómo avanzaba en la carrera, porque era un joven que apenas estaba, el fiscal, Carlos Díaz, estaba ingresando a estudiar Derecho en la UCR, entonces como que iba comenzando poquito a poquito dentro de ese bufete. Algo le pagaban, dice. Y parte de las funciones del bufete era hacer sociedades, crear sociedades, ¿ok? Muchas veces a extranjeros. Em, y las personas, como ya eso ya se sabe, como él mismo lo dijo, las diferentes personas que trabajaban en ese bufete servían o firmaban o ponían sus nombres para rellenar las sociedades, cosa que en lo particular no sé hasta qué punto a ver, ilegal no es, obviamente, ¿verdad? Porque si no se estaría hablando de un ilícito de la manera más normal del mundo y no es así. Sin embargo, ¿qué tan correcto es eso en un bufete? ¿Qué tan buena práctica es? ¿Cómo ve eso el Colegio de Abogados? No estoy juzgando al fiscal, sino la práctica como tal, ¿verdad? Y eso sí hace la salvedad. Ellos nunca fueron ni representantes legales ni accionistas de las sociedades en las que formaron parte como, como parte, ¿verdad?, de las funciones o del favor que le hacían al abogado en ese bufete. Él estuvo hasta el 97 en ese bufete. Ya después comienza a trabajar creo que en la Fiscalía de Limón. En el 2013 ingresa a esa sociedad, a una de las sociedades, pero a la sociedad en cuestión, ¿ok? Una persona que en este momento está siendo cuestionada por sospechas de algún tipo de delito vinculado pues, a algunas estructuras que en este momento pues, justamente se están investigando. Entonces, al parecer, el fiscal en ese momento no determina porque ya está en otra esfera, en otro lado, han pasado ¿cuántos? 6 años, ¿verdad? No, perdón, han pasado 97, 2007, 16 años, ¿verdad? Desde que él se había retirado del bufete donde formó parte de la sociedad, que 16 años después ingresa la persona cuestionada y en este momento es parte de la investigación, ¿verdad? Entonces, en teoría, según lo que se indica, no se conocen, ¿ok? Em, Dice además el fiscal, ¿verdad?, que explica que está en las sociedades, pero no es socio, o sea, él subraya claramente. Él está en varias sociedades, que no puede determinar cuántas, pero no es socio ni accionista, ¿verdad? Y tampoco es representante legal de ninguna de ellas. Dice que la participación en esas sociedades no interferían o no interfieren en este momento con la idoneidad para su puesto y que eso quedó claro en el momento en el que él opta para el puesto de fiscal, que los magistrados o la corte que decide, ¿verdad?, que él sea el fiscal general, tenía conocimiento de esta situación, de su presencia en las sociedades. Hay una declaración jurada, tengo entendido, y también, pues, ellos indican de que no hay ningún problema con la idoneidad de don Carlos Díaz para ocupar el puesto de fiscal. ¿Ok? Aquí es donde vienen, o sea, a pesar de formar parte de esta sociedad, de varias sociedades, aquí es donde vienen algunas preguntas. Él dice que es imposible renunciar, prácticamente imposible renunciar a las sociedades. La primera pregunta es, ¿por qué es imposible renunciar a una sociedad? Yo entiendo de que hay una libertad de asociación, o sea, yo me puedo asociar con quien quiera y no tengo que estar obligado a estar en una sociedad donde no quiero estar, tengo entendido. Eh, a- ¿Ante quién se debe renunciar? Ante esa junta directiva. Si yo le mando una carta a esa junta directiva, ¿por medio de quién?
al secretario, me imagino, ¿verdad? O no sé si por medio del bufete que creó esa sociedad. ¿Cómo opera eso? Queda como la duda en el aire, porque ¿cómo va a ser imposible que uno renuncie a algo en lo que uno no quiere formar parte, ¿verdad? Luego dice que es imposible contactar a la... Ah, bueno, la pregunta, perdón, esto es una pregunta. ¿Es imposible contactar a las personas de esa sociedad para ponerse de acuerdo, llamar a una asamblea extraordinaria, verificar quién es el secretario en ese momento, hacerle llegar la carta, averiguar cuándo sesionan, ¿verdad? Esa junta directiva para hacer la carta de renuncia? Yo creo que de alguna manera sería importante que cuando uno no quiere estar vinculado a una sociedad, por lo menos tener un documento que diga, en tal fecha yo mandé una carta de renuncia. Por lo menos, no soy abogado, pero por lo menos dejar claro, yo ya no quiero formar parte de eso. Indica, el fiscal indica, ahora sí, en su comparecencia dice, hay que saber quiénes son los socios, primero que todo, para poder hacer la renuncia. Eso sí es fácil, ¿ok? Él mismo lo indica. Además, los socios deben tener la voluntad de hacer una asamblea extraordinaria de socios con más de la mitad del capital social, o sea, más de la mitad de los accionistas o de las acciones ahí representadas, para que le acepten la renuncia o para tramitar o hacer oficial la renuncia, ¿verdad? Pregunto que si eso es tan imposible, o sea, ya no es tanto por el tema del fiscal, es por la libertad que uno tiene de formar parte o no de algo. Dice que después hay que llevarlo a un notario, pues eso me imagino que no debe ser muy complicado, ¿verdad? Y después habla sobre el viaje a Grecia. El viaje a Grecia, que se mencionó que fue acompañado por su pareja, por una persona, ¿verdad? Que fue sin goce de salario, creo que trabaja también en el Poder Judicial, eso no lo preciso completamente, pero no tiene la mayor importancia. Em, y aquí indica algo importante el fiscal. Dice que lo invitaron a él y a don Randall Zúñiga, que es el director general del OIJ. Dice textualmente, vergüenza le debería dar a quienes no invitaron y no voy a decir nombres. Dice entonces, este evento en Grecia fue organizado por la DEA, ¿ok? Para funcionarios que trabajan en la lucha en contra de las drogas o antidrogas, ¿verdad? La pregunta es, ¿se invitaban únicamente a representantes claves del, del Poder Judicial de cada país? Porque si es así, tiene todo el sentido del mundo que inviten a don Randall Zúñiga del OIJ y a don Carlos Díaz como fiscal general. Tiene todo el sentido del mundo. ¿A quién se refería el fiscal cuando dijo que no va a decir nombres, pero que daría vergüenza que no haber sido invitado por parte de ellos? ¿Para quién es el evento realmente? O sea, ¿cuál es el propósito del evento organizado por la DEA? Y de acuerdo a eso, ¿quiénes son las personas que deben ser invitadas? Eso debería quedar claro, pues para entender el contexto y entender mejor las cosas. En otras palabras, la pregunta también sería, ¿quiénes no deberían ir? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de quienes no deberían ir, pues ni siquiera van a ser invitados. Por lo tanto, señalar que X o Y persona no estuvo presente no necesariamente es algo malo, incorrecto, negativo, ¿verdad? Perjudicial, que despierte sospechas, sino que de repente sencillamente no es un evento para esa persona. Em, lo que indiqué inicialmente. No era, de repente esto era solamente para poderes judiciales o para entes que trabajan directamente en la judicialización de los procesos como parte de la lucha contra las drogas. Bueno, y se hace pues subraya de que la persona que lo acompañó no, o sea, quien costeó todo lo necesario de esa persona fue el fiscal, ¿verdad? De su acompañante y que en todo caso la misma DEA les dijo de que habían actividades no vinculadas al evento, pero sí actividades sociales para acompañantes por aparte, para que pues, no se aburrieran, ¿verdad? Pero que no tenían que ver con la temática. Esa fue la declaración general del fiscal. Luego viene la dinámica posterior a la declaración inicial o la participación inicial del fiscal. Ahí vamos a tener la participación de algunos diputados. Este video dura aproximadamente 1 hora 44, si no me equivoco.
1 hora 44. Los primeros 20 minutos, 30 minutos son como de acomodo y todavía no llega el fiscal, ¿verdad? Entonces, reduzcanle ahí un poquito. En la participación de los diputados, hace una participación en ese orden: Francisco Nicolás, del Partido de Liberación Nacional; Katia Cambronero, del PLP; Sofía Guillén, del Frente Amplio; Dinora Barquero, del Partido de Liberación Nacional; Vanessa Castro, del PUSC; Alejandra Larios, que indicó que no formaba parte de la comisión. Ella indicó eso, pero como vio que el fiscal había llegado, pues le dieron la palabra. Ella pidió la palabra, se la dieron e hizo una intervención. Ya voy a decir qué indicó cada uno. Em, y por el orden, si no me equivoco, desde que llegó el fiscal, todo esto es desde que llegó el fiscal, ¿ok? Desde que él hace su declaración y ya se comienza la interacción con él. Dan por el orden, le dan la palabra a Francisco Nicolás y a Sofía Guillén. Esas fueron todas las participaciones que hubo de los diputados. Todas. ¿Ok? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque luego va a pasar algo y se lo voy a comentar también. Francisco Nicolás dijo que hay dos investigaciones sobre relaciones del gobierno. Bueno, preguntó al fiscal si habían investigaciones sobre la relación del gobierno con el narcotráfico. El fiscal dijo que hay dos denuncias anónimas. Las denuncias no son sentencias. Ok, las denuncias, yo puedo denunciar a quien sea y el Ministerio Público tiene la obligación de hacer la investigación del caso. No estoy diciendo de que el gobierno o el presidente sea inocente o culpable, sencillamente hay una denuncia y quien va a definir si hay inocencia o culpabilidad va a ser un tribunal, o en el camino se va a desestimar, que es: no hay elementos para acusar, esto queda aquí, ¿verdad? Entonces, el fiscal indicó: sí, hay dos investigaciones sobre la relación del gobierno con el narcotráfico, producto de dos denuncias anónimas. Eso fue todo lo que él indicó. Además, también le preguntó a Francisco Nicolás sobre cuántas denuncias tiene el presidente. Dice que son más de 50. De hecho, voy a compartir el enlace del observador donde enlista las 60 denuncias que tiene el presidente Rodrigo Chávez. 7 de ellas ya han sido desestimadas y hay varias en investigación que ustedes podrán ver en detalle y determinarán a ver cuál es el criterio que surgen de ellas. ¿Por qué? Repito, la denuncia no es nada más que eso, una denuncia. No implica culpabilidad sobre el crimen, ni tampoco inocencia necesariamente sobre el crimen. De hecho, el principio de inocencia dice de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces voy a rectificar. El presidente y cualquier persona que tenga una denuncia encima, digamos, o que lo hayan denunciado, alguna persona, esa persona va a ser inocente hasta que se demuestre que es culpable y de lo contrario seguirá siendo inocente. ¿Ok? Una denuncia no implica culpabilidad y solamente un juez por medio de una sentencia puede determinar eso. ¿Ok? Francisco Nicolás compartió dos materiales audiovisuales. Un video que era solo audio, o sea, era como una pantalla en blanco y solamente se escuchaba un audio ahí. Y el otro era un video que era un fragmento como de 5 segundos de una persona que genera contenido para YouTube mencionando algo de bombas. Y el primer video hablaba sobre, ni siquiera era una amenaza, yo lo voy a interpretar así, es como una conversación entre dos personas que hacían alusión a, creo que el fiscal y a Rodrigo Arias. ¿Ok? En tono amenazante, pero era una conversación entre dos personas sobre eso. Entonces, ¿eso viene a constituir un delito? Pues no necesariamente. ¿Un elemento a investigar? Por supuesto que sí. ¿Ok? Pero no determina culpabilidades, mucho menos sin saber quiénes son las personas que están hablando en el video sin imagen, ¿verdad? Porque solamente se escuchaba, ¿verdad? Bueno, un audio, mejor dicho. Y en el otro video habría que ver todo el contexto para tratar de determinar si efectivamente hay un delito o no. ¿Ok? El fiscal mencionó además de que se ha comprobado de que se pagó 6 bitcoins, equivalente como a $350,000, ¿verdad? Para costear una campaña en contra del fiscal y de la Sala Cuarta en torno al tema de la ley Jaguar
y los pronunciamientos de la Sala Cuarta a raíz de eso, pero que no se determina de dónde viene y a dónde va, porque los bitcoins son casi irrastreables, o sea, no se pueden rastrear bien porque navegan por otro universo, digámoslo así, ¿verdad? Dentro del ciberespacio, pues. Luego vino la intervención de la diputada Katia Campronero, que dice, recalca, ¿verdad? Ante las preguntas de la diputada Katia Cambronero, el fiscal indica de que sí, él es fiscal de esa sociedad en cuestión, pero de relleno. O sea, de que él no tuvo la convicción de formar parte y no formó parte de ese negocio o de esa empresa. Sin embargo, ayer estábamos viendo en un video de cuáles son las funciones de un fiscal, entonces habría que determinar o entender mejor, porque esto es una oportunidad para entender hasta qué punto un puesto de relleno es realmente de relleno y hasta qué punto uno puede tener responsabilidades por ocupar un cargo como, por ejemplo, de fiscal ante una sociedad. De repente alguien que sepa de leyes puede ilustrar un poco, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues serían puestos que da lo mismo que estén o que no estén. Luego, este, indica también el fiscal de que hay una denuncia, no dijo si era anónima o no, de que hay carros que le están dando seguimientos al seguimiento que siguen o que monitorean al fiscal, a diputados y creo que también dijo a magistrados, que no son de la DIS, como preguntó la diputada Katia Campronero, si no me equivoco, ¿verdad? Igual era una pregunta. Y que no, confirma de que no eran de la DIS, sino que aparentemente son vehículos decomisados al narcotráfico que se están utilizando para dar seguimientos a algunas personas. Pero esa es una denuncia que probablemente está en investigación. Ok, todo siempre va por el camino de una investigación, como que se puso borroso de repente. Seguidamente, Sofía Guillén, del Frente Amplio, hizo una verificación de fechas, que el 23 de septiembre fueron los allanamientos y las detenciones por el caso Barrenador del tema de la caja y los Cebáis. Que el 24, el día siguiente, fue la amenaza de bomba en la fiscalía, que el 1 de octubre fue, bueno, fue una acusación pública, pero no hay denuncia. ¿Ok? Eso sí lo aclaró el fiscal, no hay denuncia. Una acusación pública sobre supuesta sedición de parte del presidente de la República. Eso lo vimos en algún momento, por lo menos una de las personas que se sabe que ha dicho eso públicamente es el diputado Eliezer Feinstein, pero no hay una denuncia al respecto. Nadie ha ido a poner una denuncia que el presidente está llamando a la sedición. No, no, nada más se sabe de que se dijo eso, pero como no hay denuncia, pues entiendo que eso está ahí tranquilito, ¿verdad? Dinora Barquero luego toma la palabra y dice que hace referencia a la escuela de la mentira y a la escuela del miedo, haciendo referencia al gobierno y, pues a los roces que tiene con algunas personas dentro de la asamblea. Em, Hizo un señalamiento que no sutilmente, sino muy directamente dijo que le preocupaba de que Esteban Aguilar Vargas, que es el fiscal jefe de la Universidad de la Unidad de Cibercrimen, y David Aguilar Vargas, jefe del departamento o del despacho del presidente, son hermanos y que eso puede ser peligroso, que por la información y entre otras cosas, el ligamen y las acusaciones o sospechas de que el gobierno esté metido en algunas situaciones incorrectas, entonces dejó no la pelota en el aire, no la idea en el aire, o sea, la agarró en el aire, la aterrizó y la dejó ahí, ¿verdad? Sin embargo, el fiscal fue bastante claro y dice de que él no parte de la desconfianza hacia los funcionarios públicos que están dentro del Poder Judicial, en alusión directa a don Esteban Aguilar Vargas, ¿verdad? Que obviamente se toman las prevenciones y precauciones del caso, eventualmente si hay algún tipo de investigación que tenga que pasar por ahí, me imagino que ven la manera de administrar la vía de diferente forma, ¿verdad? Y con esto fue la respuesta justamente al comentario de la diputada Dinora Barquero, donde dice que eventualmente el gobierno puede estar recibiendo asesoría para ocultar cosas. Todo eso está en el video de la comparecencia.
Luego viene Vanessa Castro. Y Vanessa Castro del PUSC dice, ok, le pregunta al fiscal, ¿de quién es la responsabilidad que la gente no se mate en la calle? El fiscal responde, del Ministerio de Seguridad. Y el fiscal indica además, no es responsabilidad de la Asamblea, pero la Asamblea tiene que hacer las leyes que ayuden a combatir el crimen, ¿verdad? Eso sí lo deja bastante claro. Entonces, Vanessa Castro dice que el gobierno no está haciendo un trabajo real para evitar el, el tema de la situación de inseguridad o de ajusticiamientos que hay entre bandas en la calle y con sus víctimas colaterales. Viene Alejandra Larios, que repito, no forma parte de la comisión, o sea, no es titular o propietaria de la comisión, sino que llegó como invitada, porque cuando se enteran de que el fiscal va a llegar a la comisión, llegan un montón de diputados, se llena completamente la sala, porque evidentemente quieren ver, quieren observar, quieren preguntar, quieren intervenir. Entre ellas, Pilar Cisneros y Ada Cuña. ¿Ok? Que al menos en dos o tres ocasiones hubo un enfrentamiento bastante fuerte de parte, unilateralmente, de parte de Dinora Barquero hacia Ada Cuña y Pilar Cisneros. Y esto no es una interpretación, fue directo porque obviamente es Dinora Barquero como presidenta de la comisión quien tiene el uso y el manejo de la palabra. Em, Alejandra Larios, del PLN, dijo de que el señalamiento de que el fiscal fuera con una pareja, una persona, una mujer, ¿verdad? Un acompañante al viaje en Grecia, que por invitación de la DEA, era una pregunta machista. Eh, Básicamente fue eso lo que dijo. Luego vinieron dos intervenciones por el orden de Francisco Nicolás y Sofía Guillén. Y en el minuto, específicamente 1 hora con 39 minutos y 25 segundos, la diputada Dinora Barquero, presidenta de la comisión, dice, la palabra de la presidencia, la palabra la da la presidencia y por lo tanto tiene el control de la misma, ¿verdad? Eso es lo que indica. ¿Y que esto por qué? Porque en determinado momento la diputada Ada Cuña acciona el micrófono y dice, hace tiempo, hace rato estamos pidiendo la palabra por el orden y no se la dieron. Por eso hice el recuento de quienes participaron durante toda la comparecencia. Y ahí mismo se quedó claro de que Dinora Barquero dice, los propietarios, los diputados propietarios tienen prioridad, tienen tiempo, ¿verdad? Y adicionalmente ella administra el uso de la palabra. ¿Eso qué significa? De que entiendo yo, Francisco Nicolás es propietario, Katia Campronero es propietaria, Sofía Guillén, por supuesto, porque además es la secretaria, Dinora Barquero, porque es la presidenta, Vanessa Castro debe ser propietaria, Vanessa Larios no era propietaria, pero sí le dieron la palabra, ¿ok? Y por el orden tuvieron la palabra Francisco Nicolás y Sofía Guillén desde el momento en el que llegó el fiscal, estoy haciendo ese recuento. En el minuto 1 hora con 44 y 22, es decir, a las 2:44 de la tarde, se levantó la sesión, quedaron varias personas para hablar por el orden, varias participaciones pendientes y se dejó en el aire la idea de que habrá una segunda ronda. Desconozco si hubo otra ronda, ¿ok? Desconozco si hubo una segunda ronda, me parece que no, porque después ya estaban en el plenario. Em, si lo van a volver a llamar, probablemente sí. Pero aquí lo importante es ver la dinámica, no solamente en cómo llegó el fiscal ese día a la sesión, quién organizó eso, quién lo coordinó, por qué no se avisó, que sería bueno aclararlo. Luego, la forma en que hubo intervenciones, que evidentemente es totalmente de la oposición, ¿verdad? Las intervenciones fueron todas, todas, todas de la oposición, que por qué no se le dio chance a la parte oficialista a hacer preguntas, repito, directamente al fiscal, porque Manuel Morales sí tuvo intervenciones en el momento en el que sabe que el fiscal está entrando, está llegando y que se le había convocado. Pero después de que el fiscal hace su primera intervención, únicamente hablaron Francisco Nicolás
Vamos de vuelta. Eh, Únicamente hablaron Francisco Nicolás, Katia Cambronero, Sofía Guillén, Dinora Barquero, Vanessa Castro y Alejandra Larios, que no pertenecía a la comisión, pero llegó de invitada. A veces no solamente ver estas comparecencias, sino tratar de entender la dinámica en cómo se están desarrollando y que cada quien haga sus conclusiones. Si alguien tiene tiempo de ver la comparecencia completa y tratar de empatarlo con los comentarios que por aquí se hacen, entonces por ahí pueden dejar sus comentarios y será un verdadero placer leerlos como siempre. Muchas gracias.